A lo largo de la historia, los seres humanos hemos sido macabros y grotescos, ejecutándonos con torturas crueles y despiadadas, no solo por el hecho de que estas eran mostradas al pueblo con mucho orgullo, sino también en la forma en que se ejecutaba sin remordimiento alguno, tanto así que vas a agradecer no haber nacido en alguna de estas épocas. El método de tortura conocido como el toro de Falaris fue un dispositivo de tortura inventado en la antigua Grecia, inventada por el tirano Falaris. Consistía en una estatua de bronce con forma de toro, con una puerta diseñada en su costado, para poder así introducir a su víctima. Una vez encerrada adentro, se encendía un fuego debajo del toro, calentando gradualmente. A medida que la temperatura aumentaba, el aire caliente circulaba por el interior del toro, asfixiando y quemando lentamente a la víctima. El diseño del toro tenía aberturas en forma de trompeta en la cabeza y la boca, que amplificaban los gritos de agonía de la persona, haciéndolo sonar como los mugidos de un toro. El propósito del toro de Falaris era doblemente siniestro, ya que no solo causaba un sufrimiento físico y atroz, sino que también se concebía como un espectáculo para los torturadores, quienes disfrutaban tanto del dolor infligido como del sonido macabro que emanaba el dispositivo. Además, el aspecto aterrador del toro y su simbolismo como animal de poder también aterrorizaban a los posibles opositores de aquel tirano. El método de tortura conocido como escafismo, también llamado el bote, era una forma de castigo extremadamente cruel, utilizada en la antigua Persia. Consistía en una tortura prolongada que causaba una muerte lenta y agonizante. La víctima era desnudada y colocada dentro de un bote estrecho y poco profundo, con sus extremidades expuestas. Luego se unía otro bote encima, creando una especie de ataúd flotante. Se perforaban agujeros en los lados de los botes para permitir la alimentación y la evacuación de los desechos. El torturador obligaba a la víctima a beber grandes cantidades de leche y miel, lo que provocaba una diarrea explosiva. Los excrementos y la orina se acumulaban en el bote, atrayendo insectos y gérmenes. La víctima quedaba sumida en sus propios desechos, enfrentándose a deshidratación, inanición y a la exposición a enfermedades. Con el paso del tiempo, los insectos se multiplicaban y se alimentaban de la carne de la víctima, causándole insoportables picaduras y heridas. La descomposición progresiva del cuerpo provocaba infecciones y gangrena. La agonía podía durar días, semanas e incluso meses, hasta que finalmente la víctima sucumbía a la muerte por deshidratación, hambre, enfermedades o combinación de todos estos horrores. El método de tortura de la rata es una forma extremadamente cruel de infligir sufrimiento a un individuo. Consiste en colocar una jaula que contiene una rata hambrienta sobre el abdomen desnudo de la víctima y luego calentar la parte superior de la jaula para que la rata intente escapar. Para hacerlo, la rata rodea a través de la piel del individuo en un intento desesperado por buscar la salida. Esta tortura se lleva a cabo en algunos contextos históricos, como durante la Edad de la Inquisición en la europea medieval. La razón detrás de este método de tortura radica en la creencia de que la rata es un animal considerado despreciable y sucio. Era una encarnación del mal y del diablo. Se pensaba que al usarla como instrumento de tortura se podía castigar tanto como física y psicológicamente a la víctima. El miedo a la rata y el dolor infligido por sus afilados dientes se utilizaba para extraer confesiones o información de los prisioneros, a menudo acusados de brujería o traición. Esta tortura comenzaba con la persona atada boca abajo, suspendido en el aire con las piernas separadas, y consistía en emplear una sierra de gran tamaño en la víctima. Estas sierras son similares a las de madera que se usaban para cortar árboles, cortándolo por la mitad hasta llegar al ombligo o al pecho, dependiendo del caso. Pero también se decía que estaba reservada a mujeres que habían sido embarazadas por Satanás. Según los inquisidores, para evitar que el niño demoníaco fuese dado a luz, los verdugos colgaban a la mujer boca abajo, con las piernas abiertas, y la cegaban desde el ano hasta el vientre. Al estar
En posición invertida, el cerebro de la prisionera o el reo estaba oxigenado y aguantaba mucho tiempo sin perder la conciencia o morir. Esto hacía que sufrieran por un largo rato, y los gritos de dolor de los que eran condenados a esta se escuchaban a largas distancias, sin duda alguna, una de las peores torturas de la historia. El método de tortura, conocido como el potro, es una forma de tormento físico utilizado históricamente para extraer confesiones o castigar a los prisioneros. Consiste en una estructura de madera o metal en forma de potro, donde el individuo es atado y estirado, causándole un intenso sufrimiento. El potro consta de una plataforma elevada con una serie de cuerdas o correas que se ajustan al cuerpo del prisionero. Sus extremidades son atadas a los lados, mientras en sus brazos son estirados hacia arriba y sujetados a poleas o ganchos. A continuación, se procede a estirar gradualmente las extremidades del individuo, lo que causa una tensión extrema en sus músculos y articulaciones. A medida que el prisionero es estirado en el potro, sufre un dolor agonizante debido a la presión ejercida sobre su cuerpo. Las extremidades pueden llegar a desconyuntarse, los músculos pueden desgarrarse y las articulaciones pueden dislocarse, y en el peor de los casos, sus extremidades pueden ser arrancadas debido a la fuerza de este mecanismo de tortura. El dolor de esta tortura es insoportable y puede causar daños permanentes o incluso la muerte. Este método fue ampliamente utilizado durante la Inquisición en forma de castigo o solo para obtener información valiosa. Si te gustó, comenta, dale like y suscríbete. Me ayudarías un montón.